Y hoy vamos a seguir hablando sobre Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, y vamos a hacer un pequeño recorderis, vamos a recordar varias de las cosas que hemos hablado. Lo primero que hablábamos era, nos estamos refiriendo a Goliat, ¿cierto? Y estábamos viendo que Goliat tenía, quiero que leamos el pasaje rápidamente. Dice, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Entonces, ¿qué tipifica Goliat? Un problema, ¿verdad? Un problema grande y un problema que tampoco le vemos solución. Pues al ver a Goliat vemos que tenía su escudo, su coraza, estaba bien protegido. Y aparte de estar bien protegido, tenía un escudero que iba delante. ¿Sabe qué tan grande era el escudo que llevaba el escudero? Era igual de alto a una persona. O sea, piense en esto, vaya usted a ese momento. Hoy cuando leemos el libro de David, quizás ya pasó hace muchos años, pues no podemos entender con claridad lo grande que era ese reto que David estaba asumiendo. Era tan grande, recuerden, que el mismo Saúl, que era el más alto y era el que debía ir a la guerra, pero no fue porque tenía miedo, era el que debía pelear con Goliat, pero no fue porque tenía miedo, ofreció bastantes incentivos, ¿cierto? Se casará con mi hija, bueno, no sé qué tan bueno era eso porque, por lo que entendemos, Mical era bastante complicada, ¿no? Pero las demás cosas eran más interesantes. Será exento de impuestos toda su vida, él y la casa de su padre. ¿A quién le gustaría eso? A todos, ¿verdad? Y todo lo que le ofrecía. Pero a pesar de todo lo que ofrecía, nadie quería ir a la batalla. En realidad era bien atemorizante ver a Goliat. Primero que todo, su altura y aparte de todo, toda la protección que él tenía en su cuerpo. Entonces Goliat tipifica los problemas grandes. Y Goliat tenía una característica. Todos los días, durante 40 días, iba y repetía las mismas palabras amenazando al pueblo o al ejército de Israel. ¿Saben? Así son las preocupaciones. Todos los días nos quieren estar hablando, ¿cierto? Quieren estar hablando una y otra vez en nuestra mente. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de atemorizarnos. Y Goliat decía algo más: si ustedes me vencen, nosotros seremos sus esclavos, pero si nosotros los vencemos a ustedes, ustedes serán nuestros esclavos. El temor siempre va a buscar algo en nuestras vidas, y es que volvernos esclavos de eso a lo que le tememos. Ahora, como yo le comenté, he estado estudiando a fondo el libro de Samuel, capítulo 17, y hubo algo que me llamó la atención y quiero que usted lo pueda ver conmigo. Dice, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo, dice el versículo 4. Pero el versículo 23, 17, 23, 24, mire cómo dice: mientras conversaba, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío. No sé si usted lo pudo notar. Hay un cambio entre la primera ocasión que salió Goliat y la segunda ocasión que salió. ¿Sí la alcanzó a notar? La primera dice que salió ¿de dónde? Del campamento. Déjeme explicarle un poco mejor. La segunda dice que salió de las filas. Entonces, cuando iban a la guerra, ¿cómo se organizaban? Primero estaba todo el campamento, obviamente donde ellos dormían, donde ellos descansaban, y luego, adelante del campamento, se colocaban las filas de los soldados cuando estaban listos para la guerra. Entonces, en la primera ocasión, ¿de dónde salió Goliat? Del campamento. ¿Y saben dónde se hizo? En las filas, o sea, rodeado por todo el ejército. Y ahí, rodeado por todo el ejército, comenzó a dar las palabras atemorizantes. ¿Y qué ocurría cada vez que daba las palabras atemorizantes? El pueblo de Israel temblaba, muchos se alejaban, muchos se apartaban. Pero note que en el capítulo 23 tomó más valor Goliat.
Y ya no se hacía en las filas, sino que de las filas salía y se hacía casi que a la mitad él solo. Y volvía a retar al pueblo, al ejército de Israel. ¿Qué le estoy explicando con esto? Mis queridos, si no controlamos a Goliat, si no controlamos nuestros temores, pues cada vez nos van a tomar más terreno. Primero del campamento a las filas y luego de las filas a la mitad. Si no controlo mis temores, como lo hizo David, declarando la palabra y creyendo en las promesas de Dios, pues lo que va a ocurrir es que nuestros temores cada vez nos van a tomar más ventajas. Si yo no me paro firme frente a la enfermedad y le hablo con la autoridad que el Señor me ha dado y le digo por medio de las llagas de Cristo, yo he sido sanado, pues esa enfermedad cada vez me va a tomar más ventaja, me va a tomar más ventaja. Si yo no le hablo a los problemas económicos, si no le hablo a las diferencias, a las circunstancias de la vida con autoridad, escúchenme, cada vez van a tomar más ventaja. Recuerden algo que yo les enseñé hace un tiempo, el temor, los temores. Una de las maneras como los debemos quitar de nuestras vidas es enfrentándolos. Los temores se deben enfrentar. Y recuerda que yo les daba el ejemplo de unas vacas que hay en Estados Unidos, que cuando vienen los tornados, esta vaca es especial porque cuando vienen los tornados, las otras vacas salen corriendo y mejor dicho, cuando el tornado pasa, no quedó ni una sola vaquita viva. Pero esta clase de vacas, cuando vienen los tornados, se unen todas y se paran de frente al tornado. Se lleva una de una esquina y se lleva la de la otra esquina para que las demás permanecen fuertes y permanecen vivas. ¿Por qué? Porque se le paran de frente a sus temores. Entonces veía eso cuando estaba estudiando y me llamó la atención. Cómo Goliat, a medida que iba amedrentando al ejército de Israel, tomaba más terreno. Del campamento a las filas, de las filas salía a la mitad. Y el propósito de Goliat, todos lo sabemos, vencer al ejército de Israel y esclavizarlo. Porque el temor, ¿qué dice la Biblia? Pone ¿qué? Lazo. El temor nos quiere amarrar, nos quiere tener esclavos de esas preocupaciones, de esos miedos en nuestras vidas. Y es lo que no debemos permitir. Entonces, eso me llamó la atención y quería anotarlo también. Algo que también quiero que vayamos un poco rápido porque quiero terminar hoy, ya llevamos 3 semanas. Es lo siguiente. David, versículo 34. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Ahora, hablábamos sobre esta palabra, a mí me toca. ¿Cierto? ¿Recuerdan eso? En la vida vamos a tener me tocas. Pero estos me tocas son los que me preparan para los momentos difíciles y para los retos que esta vida me va a poner. Entonces, cuando somos jóvenes, le decía a los jóvenes, me toca estudiar. Hágalo con el corazón. Cuando ya estamos más grandes, ¿cierto? Y nos toca cuidarnos, me toca hacer ejercicio. Veíamos el ejemplo de Arnold Schwarzenegger, ¿se recuerdan? Como un señor de 77 años, un joven lo golpeó fuertemente en su espalda. Por ahí, ayer, el viernes con Ángel y con el equipo de servicio, fue el viernes, sí, estuvimos viendo el video, pues, por Dios, fue una patada demasiado agresiva. Pero ¿por qué no le pasó nada? Porque él cuando joven le tocaba hacer ejercicio. Es más, en la entrevista decía, este joven pensó que podía tumbar este mulo. Le decía así, este mulo no lo tumba nadie. Y es verdad, porque hay cosas que nos tocan, que a veces no son gratas. Hacer ejercicio, estudiar, hábitos disciplinados. Y a veces cometemos un error. Y cometemos el error de pensar que la monotonía es algo malo. Pero yo le voy a enseñar algo. La monotonía no es mala. Que usted todos los días se levante a la misma hora, haga su devocional, luego de hacer su devocional, haga ejercicio, luego de ejercicio vaya y trabaje y sea juicioso en su trabajo. Eso, por el contrario, es bueno, porque está haciendo de usted una persona mejor. A veces decimos, no, pero es que la monotonía, todos los días hago lo mismo. Esto es bueno. David tenía una vida, si usted se pone a pensar, de monotonía. Se levantaba, iba, cuidaba sus ovejas, mataba a algún león, seguía cuidando sus ovejas por varios días, volvía
a su casa, de nuevo salía, volvía, cuidaba sus ovejas, las guiaba, mataba ahora un oso y de nuevo volvía. Y mientras tanto quizás estaba entonando canciones con su arpa. Pero note que esa vida de monotonía lo llevó a tocar delante del rey. Y esa vida de monotonía lo llevó a pelear delante del filisteo. Mis queridos, la monotonía es buena. Los hábitos disciplinados son buenos y Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Tenemos la capacidad de ser personas disciplinadas. Tenga hábitos. Qué bueno es tener un hábito. Yo tengo un hábito que me fascina, que hoy por hoy ya no puedo decir que es un hábito, y es el hábito de buscar la presencia de Dios. Todas las mañanas me levanto, llevo a mis hijas al colegio, las alistamos y apenas llego me meto en mi cuarto y entro en la presencia del Señor. Es de siempre, podría ser como monotonía, me fascina, me hace bien, me hace mejor la presencia del Señor. Y yo sé que a todos nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Entonces en la vida vamos a experimentar muchos me toca, vamos a experimentar momentos de monotonía, pero hoy yo le quiero decir una cosa, valórelos. Valore estos hábitos de monotonía. Piensa en algo, y quiero hablar de algo que le enseñé este jueves. La Biblia dice que David siempre iba a la guerra, ¿cierto? Y la Biblia dice que David antes de ir a la guerra, ¿qué hacía? Consultaba al Señor. Pero allá en Samuel capítulo 12, cuando todo lo tenía bien, cuando había cosechado muchos éxitos en su vida, dijo, ay, hoy voy a variar, hoy voy a quitar la monotonía. Hoy no voy a la guerra, hoy me relajo, hoy me levanto al mediodía. Y aparte de todo, ni siquiera consultó al Señor para ir a la guerra. Dijo, Señor, ¿voy a la guerra? No, simplemente digo, no, yo no voy a ir, que vaya Joab y que Joab se encargue de todo. Yo aquí me voy a dedicar a descansar. Él se cansaba de no hacer nada, porque la Biblia dice que se levantó al mediodía. ¿Entiende eso? Cuando uno tiene hábitos, ¿a quién le gusta levantarse así al mediodía? Hay algunos que sí, pero no se preocupe. Y se levanta a mediodía y estaba tan cansado de no hacer nada que se puso a mirar, se iba para un lado de la terraza, se iba para el otro lado de la terraza, y cuando de repente fijó sus ojos en Betsabé. Y todos conocemos la historia. ¿Por qué ocurrió? Note que él se salió de sus hábitos. ¿Sí se da cuenta? De ir a la guerra, de consultar al Señor. Y a veces comenzamos a darnos esas pequeñas amnistías, digámoslo así, esas pequeñas libertades, como David. Ahorita no voy a la guerra. Ahorita yo no voy a orar. Ahorita estoy como muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Ahorita yo no voy a leer la Biblia, más bien me voy a relajar y me voy a poner a hacer quizás cosas que no le convienen. Quizás el caso de él fue que se puso a ver una mujer y no dejó de verla. Quizás el caso de nosotros es que comenzamos a caer y a volvernos esclavos del scroll infinito. Y cuando nos damos cuenta le vamos dando libertad a nuestra carne y dejamos de buscar la presencia del Señor y dejamos de acercarnos a Él. Y obviamente estas cosas afectan y no son ideales. Entonces, ¿qué preparó a David? ¿Qué lo preparó para la guerra que tenía? Para esa gran batalla con aquel paladín llamado Goliat. Sus tiempos de monotonía, sus tiempos de me toca. Entonces, mis queridos, valoremos esos tiempos, que sean importantes para nosotros, que uno tenga sus buenos hábitos y que los tenga por muy, muy buen tiempo, y esos buenos hábitos nos van a proteger. También hay algo que me llama la atención, y es que piense lo siguiente: David fue fiel con sus ovejitas. A él su padre lo enviaba a cuidar ovejitas, ¿y qué hacía David? Era fiel en su tarea, ¿cierto? ¿Sabe qué tan fiel era David? Piensa en esto. David, cuando Samuel fue a ungir a sus hijos, y comenzó con el mayor, con Abisaí, luego el siguiente, y ninguno se dijo, no, este no es. No te fijes en la apariencia física, porque el Señor lo que ve es el corazón. Y eso ¿cómo es de importante que entendamos que nuestro Señor siempre lo que ve en nosotros es ¿qué? Nuestro corazón. Dijo, no mires la apariencia física, porque el Señor lo que mira es el corazón.
Y al final dijo, bueno, ¿y no tienes más hijo? Y Isaí, ¿qué dijo? Ay, sí, tengo otro que está allá, detrás del redil de las ovejas. Y lo mandó llamar. Y efectivamente cuando lo llamó, Samuel dijo, no comeremos hasta que venga muchacho, hasta que venga David. Cuando David llegó, ¿qué ocurrió? Fue ungido como rey, ¿cierto? Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Eso fue lo que ocurrió. En ese momento el Señor lo ungió. Pero note que después de ser ungido, él dijo, bueno, hermanitos, ya se dieron cuenta. Usted no sabe quién soy yo, ¿no? Yo soy el rey. Me hacen el favor y buscan una carroza, me la ponen bien brillante, y yo voy a ir encima de la carroza y ustedes, para eso son hartos, eran 8 hermanos en total, y ustedes van proclamando, aquí está el nuevo rey, el ungido de Dios, el rey que Samuel ha colocado, el que va a reemplazar a Saúl. ¿Ocurrió eso? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo David? Usted lo va a encontrar en la Biblia. Volvió al redil de las ovejas. La monotonía. Volvió a sus mismos hábitos disciplinados. Volvió a lo mismo. La Biblia nos lo dice que cuando Saúl comenzó a sentirse atormentado por un espíritu inmundo, él buscó a alguien que le tocara el arpa. Y fue David. Y la Biblia le dice, y David iba y tocaba el arpa. Y luego, ¿qué hacía? Volvía al redil de las ovejas. Y luego tocaba el arpa y luego volvía al redil de las ovejas. Eso, mis queridos, se llama una vida disciplinada. Y note algo, cuando usted es fiel en lo poco, Dios lo coloca sobre mucho. El que fue fiel con esas pocas ovejas, después fue el pastor de todo Israel. Querida familia ON, yo sé que somos una iglesia pequeña, pero es el mejor momento de ser fieles. Y cuando de ser fieles hablo de estar ahí, de dar lo mejor de mi vida, de dar lo mejor de mi corazón. Hay personas que cometen un error y es, yo solo serviré al Señor cuando ya el asunto esté grande y cuando ya haya personas, ahí sí como que me ofrezco a ver qué oportunidades tengo y ahora sí se ven las oportunidades, entonces ahora sí quiero brillar. No es así. La Biblia es clara. El que es fiel en lo poco, Dios lo colocará sobre mucho. Querida familia, todos estamos en este momento en lo poco. Es el mejor momento para ser fieles. Es el mejor momento para dar lo mejor de nosotros, para dar lo mejor de nuestras vidas, y podemos estar seguros de algo, que el Señor nos colocará sobre más, en todas las áreas de nuestra vida. Pero este es el mejor momento. Seamos como David. Estamos en lo poco, pero lo vamos a dar todo, con todo el corazón. Y si a mí, no sé, yo tengo delegado cuidar las personas nuevas, pues ahí voy a dar lo mejor. Si lo que yo tengo delegado es servir en la alabanza, pues en la alabanza voy a darlo todo. Como si estuviera parado frente a 50,000 personas en un concierto, voy a adorar con todo mi corazón al Señor. Y la tarea que se me ha dado, yo voy a dar lo mejor de mí. Así fue David. Fue ungido rey, pero eso no lo apartó de ser fiel en lo poco. Y lo siguió haciendo hasta el día que Dios le dijo, viene una nueva etapa para ti. Pero mientras que David estuvo, él siempre volvía a sus ovejas. Querida familia, aún recuérdelo bien en su corazón. El que es fiel en lo poco, el Señor nos colocará sobre más. Es el mejor momento. Es el mejor momento de que usted haga parte, diga, ¿en qué puedo servir? Aquí estoy, quiero ser fiel en lo poco. ¿Qué la tarea puedo hacer? Este es mi don, este es mi talento. ¿Qué puedo hacer? Quiero ser fiel, quiero hacer. Así lo hizo David. Y por eso David llegó a ser el pastor de una nación entera. Y qué buen pastor. Igual de bueno como era con sus ovejitas, así como las protegía del león y del oso, siempre peleó las batallas de Israel. Cuidó a su nación. Entonces, querida familia ON, hoy quiero que se lleve profundamente esto en su corazón. Cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos coloca sobre más. Eso es un principio de Él. Es algo inherente a su naturaleza. Sigamos aprendiendo más cosas. O vamos ya donde habíamos quedado, porque miren ya todo lo que llevo y no he comenzado con lo de hoy.
Vamos al versículo 40. Tomó su bastón y fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Oye, qué interesante. Mire que cuando uno va viendo la historia, aquí ¿quién era el gigante en realidad? El gigante era David. ¿Y quién era el que se estaba poniendo como enano? Goliat. ¡Qué oso! David fue de frente y fue solo. Goliat iba detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Recordemos algo, Goliat es tipo de quién, es tipo del enemigo. ¿Y sabe que uno de los nombres del enemigo es serpiente? Y la palabra serpiente en el original es nadjas. Y la palabra nadjas quiere decir sisear, que es lo que hacen las serpientes. Pero la palabra nadjas también quiere decir susurrar, pronosticando. Y eso lo podemos llamar también preocupación. ¿No es eso lo que hace la preocupación con nosotros? Nos susurra en la mente y luego nos pronostica lo que va a pasar. Uy, te está doliendo el estómago. Y ese dolor se está poniendo como fuerte, ¿no? Yo creo que ese dolor de estómago podría ser perfectamente un cáncer de estómago. Porque él primero susurra y luego pronostica. Y veamos que aquí lo hizo. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses. ¿Qué le está diciendo? Sus armas, esos palitos que usted tiene, no son nada frente a mí. Entonces primero le está susurrando, le está diciendo: yo soy más que usted. Y eso es lo que al enemigo le fascina hacer. Esta enfermedad es más de lo que tú puedes soportar. Esta situación económica es más de lo que tú puedes soportar. Esta rebeldía en tus hijos son más de lo que tú puedes soportar y no van a cambiar. Y él comienza a ver las dificultades como algo muy grande y que lo que nosotros tenemos es muy poco para poder contrarrestar esos males. Entonces primero susurró, pero mire que luego le pronosticó: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¿Ya había pasado? ¿Ya había matado a David? No, pero ya le estaba pronosticando. Esa es la manera como siempre el enemigo y la serpiente quiere afectar nuestras vidas. Y eso tiene un nombre y se llama preocupación. Y a veces pensamos que entre más nos preocupamos estamos haciendo lo correcto. Y el mismo enemigo nos susurra: uy, usted no se está preocupando por esa área. Ay, eso quiere decir que usted es un irresponsable. No, porque es que dígame usted, por más que se afane, como decía Jesús, ¿puede añadir a su estatura un codo? ¿Acaso el afán, acaso la preocupación nos ayuda a resolver los problemas? No, los problemas los arreglamos como David mismo lo hacía. Cuando recibimos una palabra del enemigo, pues parémonos de frente con la palabra de Jesús y con la palabra de Dios. Ahora, note que Satanás utiliza el susurrar y pronosticar. ¿Se da cuenta que hay poder en tener un pensamiento, permitir que entre un pensamiento y luego creer en eso que puede pasar en el futuro? Él lo tenía ahí claro, pero David hizo exactamente lo mismo. Dice aquí, David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Qué chévere esa respuesta. Usted está menospreciando lo que yo tengo, pero es que resulta que esto poco que yo tengo no es lo que lo va a vencer. Lo que lo va a vencer es el nombre de mi Dios Todopoderoso. Siempre recuerde eso. Mire, Martín Lutero decía: cuando me veo a mí mismo, veo imposible salvarme, pero cuando veo a Cristo, veo imposible perderme. Qué chévere esas palabras.
Y eso es una gran realidad. No se trata de nosotros, se trata de nuestro Jesús, se trata de nuestro Salvador, se trata de en quien somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y David lo hizo. No se trata de mí, se trata de mi Dios. Y hoy mi Dios nos va a dar la victoria. Y eso es algo que debe hacer siempre. Siempre que vengan las dificultades, no se centra a ver el problema. Ponga sus ojos en ¿quién? En Cristo. Martín Lutero lo decía, cuando me veo a mí mismo, veo imposible salvarme. Ustedes saben que la palabra salvación es una palabra del todo inclusiva, que quiere decir libertad, perdón, restauración, sanidad, prosperidad. Cuando me veo a mí mismo es imposible, pero cuando veo a Cristo es imposible perderme. Cuando me veo a mí mismo es imposible salvarme, pero cuando veo a Cristo es imposible perderme. Y eso fue lo que hizo David. ¿Sabe por qué David no perdió? Porque David estaba mirando a Cristo. David estaba mirando a su Dios. Mientras que todo el pueblo, los demás guerreros israelitas, estaban con sus ojos puestos en el problema y completamente atemorizados por el problema. Entonces hagamos lo que David nos enseña. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tú vienes contra mí con espada, lanza y javelina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo, mira que David también le pronosticó, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Con qué iba Goliat a la guerra? ¿Con qué iba Goliat a enfrentar a David? Con espada y con lanza. ¿Y qué le dice David? David también lo menospreció a él. El Señor nos salva sin necesidad de espada y de lanza. Se la cambió. Dijo, usted se cree más poderoso que yo. Pues ahora le digo una cosa, yo estoy, por Dios, tengo más poder para vencerlo a usted. Esa es la manera como le debemos hablar a los problemas. Esa es la manera como le debemos hablar a nuestros temores. Esa es la forma. Declarando las promesas de nuestro Señor, que en Él para nosotros son sí y amén. Todas sus promesas, y creyéndolas por completo. Y todos sabemos cómo terminó la batalla, ¿no? ¿Y quién tenía razón? Y yo les enseñaba esto y les decía que lo anoten. Un cristiano debe ganar las batallas de la palabra antes de ganar la batalla de la fe. Cuando esté en la batalla, comience a declarar palabras del Señor. No corra hacia el gigante con la boca cerrada. Corra declarando la palabra. Qué importancia. Y hoy me quiero centrar por un muy buen tiempo en esto. Qué importancia y qué poder tiene las palabras. Qué poder tiene. Quiero que usted me acompañe a 2 Corintios 4:13, lo voy a leer en la versión 1960. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, aquí hay algo bien interesante. El apóstol Pablo está hablando de un mismo espíritu de fe. ¿El espíritu de fe de quién? ¿De quién? Porque dice, teniendo el mismo espíritu de fe, y luego dice, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. ¿Saben qué parte de la Biblia está escrito creí por lo cual hablé? ¿Saben cuál? En un salmo de David. O sea que el espíritu de David, querida familia ON, es el mismo espíritu de nosotros. Que lo que hizo David, nosotros también lo podemos hacer. Y David creyó y por eso habló. Y Dios nos dice, cree y háblalo, decláralo, confiésalo. Qué importante es esto. Que creamos y que confesemos lo que el Señor nos ha dicho. Creí, por lo cual hablé, dice, por lo cual también hablamos.
Romanos 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Y nosotros predicamos palabras de fe. Que si confesares con tu boca, mire que el primer pasaje dice, crea y hable. Este ahora dice, hable y la fe va a llegar. Hay un poder en creer y hablar y creer. Creer y hablar y creer. Pero esto aumenta nuestra fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Observa, ¿cómo conocimos de Cristo nosotros? ¿Fue por sus obras de la ley o por el oír con fe? Y una vez que usted oyó con fe, ¿después qué hizo? Confesó. Ya, eso fue todo lo que hizo. Y automáticamente pasó de las tinieblas a la luz. A ser hijo de Dios. Y el poder de la confesión que nos salvó es el mismo poder de la confesión que nos sigue dando victorias en todas nuestras batallas. Es el mismo. Es la misma confesión. Y quiero ahora que me acompañen a Marcos 11, versículo 22 al 24, y lo voy a leer en la versión 1960. Estas son palabras del mismo Jesús. Y aquí el mismo Jesús nos va a hablar sobre el poder de declarar, sobre el poder de confesar. El mismo Jesús. Note, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hoy quiero enseñarle algo. Lo primero, comencemos de atrás hacia adelante. Declarar es orar. ¿Sabía usted que declarar es orar? Cuando usted declara con sus labios, usted está orando. Jesús lo está diciendo. Pero también vamos al Antiguo Testamento. Le dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente. Dice ahí, para que no lloviera. ¿Cierto? Y no llovió. Si usted va al libro de Elías, si usted va al libro y lee la historia de Elías, usted va a encontrar cómo fue la oración ferviente de él. ¿Sabe cómo fue la oración ferviente de Elías? Se le paró a Acab y le dijo, hoy no lloverá más hasta que por medio de mi palabra yo lo declare. Esa fue su oración. Y eso de la Biblia lo llama orar fervientemente. ¿Observa? Declarar es orar. Cuando usted declara con autoridad, usted está orando. Eso fue todo lo que hizo. Léalo. No hay un registro de que él se haya puesto, Padre, yo te pido que no llueva más. No, simplemente se le paró a Acab y le dijo de frente, mire, hoy va a dejar de llover y solo lloverá hasta que yo con mi boca lo declare. Eso está ahí. Entonces note, por eso Jesús dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero note que está hablando de ¿qué? De decir. Decir, declarar es orar. Ahora hay algo que también me llama la atención. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Sabe que cuando usted va al original ahí en el griego, en realidad lo que dice es, tengan la fe de Dios? Esto, mis queridos, cuando yo no conocía la gracia y tenía esa salvación por obras, para mí era tan fuerte. Porque entonces como el original dice, tenga la fe de Dios, yo decía, Dios mío, o sea que para que algo ocurra, un milagro en mi vida, yo tengo que tener la misma fe de Dios. Entonces yo pedí algo y el enemigo me susurraba, me siseaba. No, pero esa no es la fe de Dios, mi hijo, y hay mucha duda. Ay, no, ¿verdad? Entonces no sirvió esta oración, no sirvió. No, mis queridos, escuchen, entiendan algo, ya nosotros, desde el momento en que nacimos de nuevo, tenemos todo el derecho a orar con fe y el Señor va a suplir nuestras necesidades. Entonces tenemos que ser tan perfectos como Dios para que Dios escuche nuestra oración y nuestra fe. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no?
Elías era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. Y oró y decretó y ocurrió. Note eso. Porque esa mentira del enemigo de que usted no puede declarar porque no es completamente santo, no está completamente bien, entonces nadie podría, mis queridos, porque nadie en la tierra es completamente perfecto. Al igual, y recordémoslo, Elías quería morirse. Imagínense el nivel de depresión, pero oró y el Señor lo escuchó. Eso es una mentira del enemigo. ¿Sabe para mí bíblicamente cuál es el mayor acto de santidad? Y el acto que más le agrada al Señor, creer. Usted cree y para el Señor eso es agradable. Cuando usted cree, usted llama la atención del Señor. Cuando la mujer sirofenicia, Jesús le dijo, mira, no es correcto tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Dice que esta mujer le dijo, pero es que los perrillos comen debajo de la mesa. Llamó la atención de Jesús de una. Note eso. Apenas Jesús escuchó esa fe tan maravillosa, volteó. Jesús decía, grande es tu fe. Jesús valora nuestra fe, mis queridos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora es importante que usted entienda esto. Nosotros somos aceptos y amados en Cristo. Eso ya es un hecho. Eso es suyo. Porque también yo pensaba cuando estaba en la ley que quería decir que sin fe es imposible agradar, quiere decir que no agradar era sinónimo de perder mi salvación y que Dios ya no estaba conmigo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, mis hijas son amadas. Ya son aceptas y son amadas. Pero algo distinto es agradar. Entonces, cuando sacan buenas notas, cuando les va bien en el colegio, cuando tocan lindo la batería, yo soy aquí. ¡Ay! ¿Cómo me agrada? ¿Cómo me agrada? Pero cuando me dejan desorden en la casa, cuando no recogen la loza, ya no me agrada tanto y quizás las corrijo, pero igual el amor y la aceptación no se van. Entonces notemos que el Señor, somos salvos por gracia y somos salvos por creer, pero sí hay cosas que al Señor le agradan. ¿Y cuántos aquí queremos agradarle al Señor? Amén. Es bueno cuando queremos agradarle a Él. Y la fe es algo que le agrada. Entonces dice, tened la fe de Dios. Y después Él nos dice cuál es la fe de Dios. Así de fácil, es que la Biblia se responde con la misma Biblia. Y cuando usted lee en contexto, va a entender la idea con claridad. Entonces, ¿cuál es la fe de Dios? Así de sencillo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuál es la fe de Dios? Declarar. ¿O acaso cómo hizo Dios el cielo, la tierra? ¿Cómo lo hizo el Señor? Hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase, hágase. Y Él declaraba la palabra, y conforme declaraba la palabra, así era hecho. Esa es la fe de Dios. Ahí Jesús mismo nos lo está explicando con toda claridad. Y esa es la clase de fe que el Señor Jesús quiere que tengamos. Declare sus palabras y declare sus promesas. Y Jesús es claro, lo que diga le será hecho. Créalo hoy. Quiero preguntarle una cosa. David creyó. La Biblia lo dice, ¿no? Creí por lo cual hablé. David creyó y habló. ¿Y qué ocurrió? ¿Quién ganó la batalla? ¿Y a quién le ocurrió tal y como lo había pronosticado? A David. ¿Sabe que hace poco encontré una traducción de la palabra denuedo? Y la palabra denuedo, en el original, ¿sabe qué quiere decir? Confesar valerosamente y públicamente. ¿Sabe qué es denuedo? Confesar valerosamente y públicamente. ¿Qué hizo David? David no le dijo, hoy mismo el Señor te va a entregar en mi mano, pero es que nadie se entere.
No, David estaba gritando y todo el ejército de Israel escuchaba y todo el ejército de los filisteos escuchaba lo que estaba diciendo. Estaba gritando, estaba confesando valerosamente y públicamente. Hágalo, póngalo en práctica en su vida. Confiéselo cuando venga el problema, confiéselo. Con valor y confiéselo públicamente. Y hay una traducción más que me gusta de la palabra de nuevo en el original. Es arreglar de antemano. ¿Sabe que cuando usted está declarando, usted está arreglando de antemano? ¿Se acuerda cuando Josué, cuando le dieron las vueltas a Jericó? ¿Sabe que Josué dijo, griten fuerte, porque hoy el Señor nos entregó Jericó? Entregó. En pasado, pero todavía no se habían caído las murallas y todavía no habían gritado. Pero ya Josué lo estaba declarando. Ese mismo espíritu de Josué es suyo. Ese mismo espíritu de fe de Josué es suyo. Ese mismo espíritu de fe de David es suyo. Es nuestro. Entonces, qué bonito ver en la Biblia todo esto. Josué dijo, griten porque el Señor nos entregó. No dijo, gritemos a ver si de pronto nos entrega. Gritemos a ver si nos entregará. No, nos entregó. ¿Qué es de nuevo? Confesar delante de los demás y es arreglar de antemano. Lo que dijo ocurrió. Eso, mis queridos, eso es tener la fe de Dios. Así hizo Dios todo. Y recuerde una cosa, que usted está en lugares celestiales juntamente con Jesús, por encima de todo principado, toda potestad, ¿verdad? Esa es la realidad. Y así como la fe del Señor es decretar, usted también créalo y declárelo. Declárelo con sus labios. Vamos al versículo 48. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. ¿Quién es este? David. Metiendo la mano en la bolsa, sacó una piedra y con la honda se lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja. Y el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con honda y piedra y sin empuñar espada. Aquí también hay algo bien interesante. Piense en ese momento. El filisteo venía hacia él, ¿verdad? ¿Y cómo venía David? Oiga, qué escena tan agradable. Porque mire que el filisteo venía como caminando y con escudero adelante. ¿Cómo venía David? Corriendo. Dice que David fue corriendo. Entonces vaya la imagen. Este corrió rápidamente. David se fue corriendo rápido a la línea de batalla. Metió la mano en la bolsa, la colocó en la honda y la lanzó. David decía, claramente decía David, en el Salmo 18:34, tú adiestras mis manos para la batalla. David era diestro. La Biblia dice que David dice, ay, ¿dónde era que tenía la piedra? Corriendo, y entonces se le embolató la piedra y no, ¿dónde fue que la dejé? Y la honda y no, no. O sea, David hizo en cuestión de segundos. Corrió, metió la mano en la honda, metió la mano en la bolsa, sacó la piedra, la colocó en la honda, giró la honda y le dio. En segundos. Eso se llama ser diestro. Y yo les enseñé que las piedras son sinónimos ¿de qué? De la palabra. Qué importante, familia, ser diestros en la palabra. Qué importante. Eso lo prediqué este viernes a mi equipo de servicio. Estamos en tiempos peligrosos, donde Pablo, donde Juan, donde Judas, donde Santiago, donde todos nos dice que en los últimos tiempos habrán engañadores. Jesús mismo en Mateo 24 dice 3 veces, miren que nadie los engañe. Y recuerde que en Mateo 24 los discípulos le estaban preguntando sobre el final de los tiempos. Y él dice, miren que nadie los engañe.
Miren que nadie los engañe. Y la única manera como no podemos ser engañados, mis queridos, es conociendo la palabra. David era diestro. Las manos de David eran diestras para la batalla. Y todos sabemos David dónde se volvió diestro. Todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Salmo 27? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿cierto? Cuando se levantaron mis enemigos, mis adversarios para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado al Señor y es la que más anhelo. Más anhelo lo dice la Nueva Versión Internacional. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Cómo adiestró el Señor a David? En su presencia, en su templo, orando, leyendo, pasando tiempo en la presencia de Dios. Era ahí donde David se volvió diestro. Fue ahí donde David le perdió el temor a los gigantes. Esa era la gran diferencia entre David y los demás guerreros. David amaba la presencia de Dios. Amaba la palabra del Señor. Y eso es lo que todos debemos procurar hacer. Amar la palabra del Señor y volvernos diestros con la onda. Ustedes pensarán que tirar una onda es fácil. ¿Está el video? Don Diego, ¿sí tenemos el video o no llegó? Se los dejo para la otra semana. Pero hay un video donde se nota cómo se tira cómo se lanza una onda. Eso no es algo facilito. Él era diestro en su tarea. Él era diestro en su labor. Y tenemos que volvernos diestros en las Escrituras. Por eso yo les recomiendo mucho: estudien, capacítense, vayan a SEDCO, aprendan palabra del Señor. Qué importante es hacerlo. Entre más tenga conocimiento de la palabra, mucho más seré capacitado para vencer a mis enemigos. Entonces, querida familia ON, quiero terminar con esto. ¿Se le acabaron los problemas a David ahí? Todos sabemos qué ocurrió, ¿no? Por eso les he dicho que David era un guerrero de 1000 batallas. Venció a Goliat, todo el mundo estaba feliz con la victoria. Saúl lo abrazó. Todo estaba feliz, pero ¿sabe cuánto le duró la felicidad? Cuando llegaron a las puertas de Israel. Y todos comenzaron a cantar: David. Saúl venció a sus 1000, David a sus 10,000. Hasta ahí le duró la dicha, porque Saúl a partir de ese día lo cogió entre ceja y ceja, y de todas las maneras que podía intentaba matarlo. David fue un guerrero de 1000 batallas. Pero ¿sabe? Cada una de estas batallas volvieron a David en alguien que mejor. Entonces, ¿saben? Yo soy un predicador, creo mucho en las promesas de Dios y que Dios nos va a bendecir, y yo soy un profundo creyente de eso. Pero también debemos aprender que el Señor no solamente está en el momento en que se cumple la promesa, sino que el Señor también está en el proceso. ¿Cierto? Porque quizás usted sale de aquí y sale ¿a qué? Al proceso, ¿verdad? Está luchando, teniendo alguna batalla de fe con su salud. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que usted hoy se lleve y que hoy me entienda? El mismo Dios que está en la promesa de bendición también está en medio del proceso, está en medio de la dificultad, está en medio del momento difícil. Entonces, bueno, estoy leyendo y de verdad me emociona demasiado todo lo que David vivió, y lo motiva a que también lo lea, pero tuvo más momentos difíciles. Tuvo momentos de duda. Dice Samuel 27, versículo 1, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Tuvo momentos donde decía: no más, o sea, algún día Saúl me va a matar. Pero ¿sabe que en medio de todas las dificultades el Señor siempre lo guardó? Hay una parte, y quiero quedarme con esta, quiero que usted se la lleve también para su casa y para su corazón.
hay una parte que me fascina. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo David cuando Saúl quiso matarlo? ¿Sabe a dónde se fue David? ¿Quién sabe a dónde se fue David? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién? Digan, a ver, duro, sin miedo, sin pena. Al redil, no, ya no había redil. ¿Sabe a dónde se fue? Se fue a buscar a Samuel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién era el hombre que tenía la presencia de Dios? Samuel. En los momentos difíciles, a veces las personas cometen el error de alejarse de Dios, pero en los momentos difíciles es cuando más me tengo que acercar al Señor. David fue a donde Samuel, en Ramá. Samuel vivía en Ramá. Allá fue. ¿Sabe? Yo le doy ese consejo. En los momentos difíciles hay personas que se alejan de la iglesia, se alejan del pastor, se alejan de un buen consejo. No, en los momentos difíciles son el mejor momento para pedir un consejo de un pastor, para pedir sabiduría de parte de alguien que conoce más de Dios, como en ese caso era Samuel. Conocía aún más que el propio David. Y cuando vienen los problemas es el momento en que me alejo de Dios y no oro, no leo. No, es el mejor momento para acercarse a Dios. Y David se acercó a Dios y buscó a Samuel en Ramá. Y lo que ocurre es espectacular. Imagínense que Samuel lo tomó y lo llevó a una escuela de profetas que Samuel presidía. O sea que David lo que hizo fue: estoy pasando por un momento difícil, necesito ahondar en la palabra del Señor. Y se metió a la escuela de profecía. Y dice la Biblia que Saúl 3 veces envió por David para que lo mataran. ¿Y sabe qué pasó? Llegaban los guerreros a matarlo y apenas tocaban el lugar donde estaban profetizando, comenzaban a profetizar igual. Oh, el Señor es bueno y el Señor bendice a su siervo David. Comenzaban y no lo mataban. Y volvían donde Saúl y le decían, no pudimos, llegó la presencia de Dios y cómo vamos a hacer algo incorrecto. Mandó otros y le ocurrió lo mismo. Mandó otros y volvió a ocurrir 3 veces. Y la última vez fue el mismo Saúl. Yo sí lo voy a matar. ¿Y sabe qué le pasó a Saúl cuando llegó? Comenzó a profetizar. Señor, el Señor, Dios es nuestro escudo, nuestra roca y nuestra fortaleza. Sin ninguna arma, Dios protegió la integridad de David. Él es fiel todo el tiempo. Entonces, mis queridos, no estoy haciendo apología a la vida de problemas, de momentos difíciles, no. Y que la vida de un cristiano es eso, no. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y note que dice que en el mundo, ¿qué quiere decir eso? Debajo del sol. Debajo del sol todos, no solo los cristianos. Vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener retos, vamos a tener batallas. No conozco a nadie, ni el más rico, ni el más poderoso, ni siquiera el más guapo. Lo digo por experiencia propia, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Debajo del sol todos. Pero la gran diferencia es que en el Señor Jesús, Él ha vencido al mundo y Él se encargará. Y Él nos ayudará. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tenga esa certeza. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las libra el Señor. Y usted es justo por la sangre de Cristo. Recuérdelo, por la sangre de Cristo usted es justo. De todas saldremos en victoria. De todas Él nos va a ayudar. Pero entendamos que en esos momentos de dificultad, de retos, el Señor los utiliza. Lo que el enemigo quiere utilizar para hacernos mal, el Señor lo utiliza ¿para qué? Para bien. Todo el tiempo. A los que amamos al Señor, todo nos ayuda para bien. Y esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las dificultades nos hacen mejores, queridos. ¿Amén? ¿Se aprendieron? Perfecto, vamos a orar, pónganse en pie.